Bien, buenos días a todos. Nuevamente, bienvenidos a la clase de contabilidad, ¿verdad? Este día vamos a resolver un ejercicio, un estado de resultados, ¿verdad? Dándole continuación a la temática de la semana pasada. Solo que en esta oportunidad traigo como una retroalimentación de la parte de las cuentas, ¿verdad? Para que logremos identificar al momento de hacer un balance de comprobación cuáles son las cuentas de resultado deudor y acreedor, ¿verdad? Voy a hacer una retroalimentación de esa parte para que al momento que estemos realizando el balance de comprobación no tengamos ningún problema, ¿verdad? Pude verificar, como les comentaba en la clase anterior, que ese era como un pequeño detalle que quizás se nos olvidaba al momento de hacer una mayorización, ¿verdad? Entonces, pues ya que se nos da la oportunidad antes de hacer el laboratorio con el estado de resultados, ampliar un poco este tema y que nos quede ya de una sola vez, a pesar de que, como les comentaba, ¿verdad? Lo vimos al principio de la materia, sí es como importante tener esos conceptos todavía y refrescarlos, ¿verdad? Para que al momento de hacer el balance de comprobación no nos dé ningún problema. Creo que, bueno, lo que logré identificar, no solo en esta sección, sino que en la otra, es que al momento que nos presentan las cuentas de una manera diferente a como estamos acostumbrados a verla, eso da como paso a que nos podamos confundir. Ya en la clase anterior yo les decía, bueno, el hecho que de una parte haya, diga aumentos y disminuciones, no quiere decir que de esa manera lo vayamos a trabajar, ¿verdad? Que una parte es el debe y una parte es el haber. Pero antes de entrar de lleno a la parte ya de ejercicio, ¿verdad? Porque hoy traigo una nueva modalidad de elaborar el estado de resultados, ¿verdad? Antes de entrar de lleno con el ejercicio, voy a hacer esa retroalimentación de las cuentas y de qué tipo de cuentas son, ¿verdad? Para que al momento en que nosotros ya estemos trabajando con esos ejercicios, no se nos dificulte identificar, ¿verdad? Qué tipo de cuentas son y cómo las vamos a trabajar. Entonces voy a desactivar la cámara primero, ¿verdad? Porque a veces se nos vuelve lento el internet. Y lo otro también, ¿verdad? Que como yo les comento siempre, a veces si escuchan ruidos, ¿verdad? De que se arrastra el escritorio o la silla, como pudieron darse cuenta, pues estoy en la universidad, entonces por los problemas de espalda que siempre les comento, ¿verdad? Y de una pierna, tengo que estarme levantando para movilizarme, ¿verdad? Entonces, a veces por eso es que se puede escuchar un poco cortado el audio con los audífonos, les comentaba yo, y alguna otra interferencia, pero siempre les agradezco, ¿verdad? Que ustedes me comentan y me dicen, mire, Eli casi no se escucha, o puedes repetir por favor tal cosa, entonces sí les agradezco esa intervención. Pero bien, entrando de lleno en materia, ¿verdad? Y con esta pequeña retroalimentación que voy a hacer, sí me gustaría que si hay algo que no nos queda claro, ¿verdad? O algún concepto que nos confunde, que sí me hagan, me digan, por favor, ¿verdad? Ya sea que levanten la mano acá o que escriban en el chat, o incluso, ¿verdad? De viva voz que me pregunten qué es lo que tal vez no se nos dificulta un poco identificar. Esta presentación es una parte de las primeras presentaciones que vimos al inicio de la materia. ¿Se recuerdan que hablábamos en su momento, antes de comenzar a hacer los registros contables, los tipos de cuentas que nosotros podíamos tener y cuál es el tipo de saldo que estas cuentas tienen? En este caso, yo les comentaba que había dos tipos de cuentas o dos tipos de resultados en una cuenta, y que dependiendo de ese resultado o de ese saldo, así es como la íbamos a trabajar, ya fuera cargándola o abonándola en la cuenta T cuando mayorizamos, o incluso cuando estamos registrando un comprobante de diario, ¿verdad? Cuando estamos haciendo el registro de las diferentes transacciones que se realizan en la empresa. Entonces, ¿por qué hago hincapié en esto?
porque es indispensable que a estas alturas nosotros estos conocimientos, esta definición de cuentas de saldo, deudor y acreedor, la sepamos manejar. Porque al momento de querer hacer una mayorización o querer registrar el saldo de una cuenta en el balance de comprobación, nosotros automáticamente vamos a saber diferenciar o vamos a saber identificar de qué lado vamos a colocar su saldo, ¿verdad? Si del lado deudor, del lado acreedor, del lado del debe, del lado del haber, donde hay débitos, donde hay créditos, ¿verdad? Entonces todo eso lo vamos a lograr identificar. Tenemos acá, ¿verdad?, las cuentas de resultado deudoras y de resultado acreedoras. Las de resultado deudoras son las que registran operaciones de costos y gastos, ¿verdad? Mayormente este tipo de cuentas nosotros vamos a encontrarlas en la parte o con aquellas transacciones que registran sobre todo operaciones de ventas, ¿verdad? De los costos de ventas, de los inventarios, de la parte de compras, ¿verdad? Los gastos en compras, los gastos de operación, que ya los hemos visto, ¿verdad? Administración, ventas y financieros, ¿verdad? Las cuentas de activos, incluso o de balance, las cuentas de balance de activos, que más adelante las vamos a ver, vamos a identificarlas nuevamente, cuáles son ese tipo de cuentas. Y nos dice también que cuando no son superadas por los ingresos, visualicemos ahorita el estado de resultados que trabajamos la clase anterior, cuando los costos no son superados cuando los costos no son superados por los ingresos, pueden representar una disminución de capital o en términos financieros, en términos de resultado o en términos de pérdidas y ganancias, esto representaría una pérdida en un estado de resultados, ¿verdad? Por otro lado, tenemos las cuentas de resultado acreedoras o las cuentas de saldo acreedor, ¿verdad? Que son aquellas que registran operaciones de ingresos, ¿verdad? La parte de los ingresos sabemos que está formada por la cuenta de ventas, ¿verdad? Y en este caso, lo que se necesita en un estado de resultados es que los ingresos superen a los costos y los gastos, ¿verdad? En este caso, cuando los ingresos superan los costos y los gastos, quiere decir que hay una utilidad, la empresa ha obtenido una utilidad y esa es la finalidad de la contabilidad o la finalidad de las empresas, digámoslo así, ¿verdad? El hecho de poder tener utilidades, ¿verdad? Para sustentar otro tipo de operaciones o actividades dentro de la misma empresa, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos acá? Que las cuentas de saldo deudor o las cuentas de saldo acreedor siempre van a estar representadas por aquellas que intervienen en el costo de ventas y en los gastos de operación cuando hablamos de resultado, ¿verdad? Cuando estamos hablando de estado de resultados. Y las de resultado acreedoras o las de saldo acreedoras, en este caso la parte de las ventas, son aquellas que aumentan cuando se hacen anotaciones en el lado del haber y que representan generalmente los ingresos o el capital de una empresa, ¿verdad? Cuando hablamos de resultados. Acá hay unas reglas bien importantes que son las que nosotros aplicamos al momento de mayorizar. Recordemos que la mayorización es el primer paso para elaborar el balance de comprobación, ¿verdad? Que es a lo que le hemos venido dando vueltas, ¿verdad? Y que probablemente a veces nos parezca un poco tedioso que yo les repita esto, pero el balance de comprobación, como ya lo hemos podido identificar, es el que nos da pie a nos da paso, a los otros dos estados financieros importantes de las empresas, como lo son el estado de resultados y el balance general, ¿verdad? Aunque este estado financiero no se incluya
Por lo general, en un juego completo de estados financieros, yo les decía que podíamos llamarlo un estado financiero auxiliar, porque nos presentaba los saldos de todas las cuentas que han intervenido en el registro de cada una de las operaciones de la empresa. Y esto permite saber el saldo de esas cuentas a un periodo determinado de tiempo. Yo puedo solicitar estos saldos en cualquier periodo del año, ¿verdad? Porque lo que me demuestra este estado financiero auxiliar, entre comillas, es identificar qué monto o qué saldo tienen mis cuentas a la fecha. Lo que yo les decía, ¿verdad? Es importante saber cuál es el saldo que tienen, porque en base a la información que este estado financiero auxiliar nos dé, así son las decisiones que la empresa o en su caso los administradores de la empresa puedan tomar. Siguiendo con la parte del aumento o disminución de las cuentas, tenemos acá unos conceptos bien interesantes, ¿verdad? Tenemos acá que las cuentas de activo tienen saldo deudor y aumentan con los débitos. ¿Se recuerdan en su momento cuando estaban elaborando el balance de comprobación en la primera actividad que hicimos? Yo les decía, bueno, recuerden que esto lo vimos al principio de la materia. Hay una presentación que nos ayuda, ¿verdad? Nos da la información que nosotros necesitamos para saber cuándo aumenta o disminuye una cuenta, ¿verdad? Entonces me refería específicamente a esta presentación, ¿verdad? Que era el catálogo, la cuenta y el catálogo de cuentas. Aquí específicamente nos dice cuándo aumenta o disminuye una cuenta. Las cuentas de activo, por su naturaleza, son de saldo deudor y aumentan con los débitos. Era lo que yo les decía. Aquellas cuentas de activo, que ya sabemos nosotros que los activos son todos los bienes que posee una empresa, aumentan cuando yo hago anotaciones en el debe o cuando yo las debito, ¿verdad? Visualicemos una cuenta T. Las de pasivo, por el contrario, son de saldo acreedor, ¿verdad? Y aumentan con los créditos o con los abonos, ¿verdad? Las de capital también son de saldo acreedor. Creo que la cuenta capital es una cuenta que no nos da mucho problema porque no es una cuenta que tenga mucho movimiento en el año, ¿verdad? Entonces, al momento de mayorizarla, como que automáticamente nosotros sabemos que las anotaciones de esta cuenta se deben de hacer en el lado del haber. Entonces, otro punto importante también es la cuenta de ingresos o la cuenta ventas, que también es una cuenta de saldo acreedor y que aumenta cuando se hacen anotaciones en el lado del haber. Tenemos también la cuenta de costos, que aumenta cuando se debita, y la de gastos, que también aumenta cuando se debita. La cuenta de costos, recordemos que es una cuenta que solamente se utiliza bajo un sistema de registro de inventarios, ¿verdad? Que es el sistema perpetuo. Pero yo les comentaba en su momento, cuando comenzamos a hacer todas estas prácticas contables, que el sistema que nosotros íbamos a utilizar era el sistema analítico. ¿Por qué? Porque en el sistema analítico tenemos una cuenta para cualquier tipo de transacción que se realice. Si bien es cierto, el otro sistema, el sistema perpetuo, me permite a mí, al final del periodo, identificar el costo de ventas automáticamente, hay que tener en cuenta que hay diferentes transacciones que no se consideran como tales y que afectan el costo de ventas y la cuenta ventas, como lo son las rebajas sobre compras, las devoluciones sobre compras, los gastos en compras, que nosotros utilizamos la cuenta costo de ventas, ¿verdad? Entonces, vamos cargando, vamos abonando esta cuenta y al momento de obtener el resultado u obtener el saldo al final del periodo, no podemos identificar con exactitud qué porción de la cuenta costo de ventas es la que se afectó la parte de las compras, por ejemplo. Y acá, pues, los gastos, que como ya sabemos, los que más manejamos nosotros son los gastos de operación, ¿verdad? Que también son cuentas de resultado deudoras y que van a aumentar cuando se debitan. Aquí he querido traerles también
a recordar, digamos, cómo podemos nosotros tratar una cuenta o qué tipo de movimiento, qué tipo de conceptos, qué tipo de definiciones nosotros vamos a utilizar o estamos utilizando al momento de elaborar estos estados financieros. Ya no vamos a trabajar con mayorización, ¿verdad? Ya no vamos a trabajar con mayorización, sino que vamos a trabajar directamente con los saldos. Y ya se los voy a mostrar en el ejercicio que les traigo. En este caso, ¿verdad? Es algo que nosotros ya aprendimos a hacer, como la mayorizábamos la cuenta, ¿verdad? Tenemos acá el nombre de la cuenta y el tipo de anotaciones, el tipo de conceptos que debemos nosotros manejar cuando estemos hablando del tratamiento de una cuenta, ¿verdad? Tenemos aquí, era lo que yo les decía, visualicemos una cuenta T, que es específicamente esto, ¿verdad? Esta cuenta T, visualicémoslo, les decía, pongámosle nombre a la cuenta y procedemos a realizar los diferentes movimientos que se pueden dar dentro de esta cuenta. Entonces, cuando estamos hablando de la parte del debe, permítanme un momento, tengo un problema. Bien, cuando estamos hablando de la parte del debe, ¿verdad? Podemos decir debe, las anotaciones en el debe se conocen como cargar, debitar o adeudar. ¿Qué es el término que usualmente utilizamos nosotros? Es el término cargar, ¿verdad? Cargamos tal cuenta. Anotamos en el debe tal cuenta. A veces decimos debitamos tal cuenta. Por otro lado, en el lado del haber, ¿verdad? Mayormente hablamos de abonar o acreditar, ¿verdad? Esas son las anotaciones en el haber. Igual tenemos que el lado del debe puede ser un cargo, el lado del haber un abono, ¿verdad? Y la sumatoria de cada una de las columnas o la sumatoria del debe y la sumatoria del haber se conoce como suma del debe y suma del haber. Si se recuerdan, cuando hablábamos del balance de comprobación de 4 columnas, cuando lo elaboramos, hablábamos de balance de comprobación de sumas y saldos o balance de comprobación de totales y saldos, ¿verdad? Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Que esta sumatoria era lo primero que colocábamos en el balance de comprobación. Y luego de tener esa sumatoria, determinábamos su saldo. Eso lo hacíamos en el balance de comprobación de 4 columnas, ¿verdad? Que fue el que entregaron en la actividad de la semana pasada, ¿verdad? Entonces, nosotros ya logramos identificar esos dos formatos. Sabemos que hay dos. Uno de 4 columnas, que es el de sumas y totales, sumas y saldos, perdón. Y el otro que solamente era el de saldos, ¿verdad? Que era el de 2 columnas. Bien, con respecto a este recordatorio, esta retroalimentación que acabamos de tener en base al saldo de las cuentas, al resultado de las cuentas, me gustaría saber si tienen alguna consulta o si pasamos de lleno al ejercicio práctico para que logremos sintetizar o logremos ya, por así decirlo, identificar dentro del ejercicio cada uno de los términos. No sé si tienen alguna duda, jóvenes. ¿Alguna consulta, algún concepto que no haya estado, no quede claro o necesitemos ampliarlo? Ok, gracias Lorena. Bien, si no recuerden esta pequeña presentación que acabo de mostrarles, voy a subirla a la plataforma, al igual que el video y el documento de Excel que vamos a trabajar a continuación. Voy a dejar de compartir la presentación y nos vamos a trasladar al documento de Excel. Bien, creo que ya está aquí en pantalla el documento de Excel
¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros este día? Tenemos acá, este es el ejercicio 2 del estado de resultados. La variante aquí, con este ejercicio, es que vamos a elaborar el balance de comprobación, pero también vamos a hacer el estado de resultados. Vamos a ir en secuencia. Primero balance de comprobación y luego estado de resultados. Acá es donde yo les decía, bueno, antes hacíamos la mayorización, luego de la mayorización pasábamos a saldar la cuenta, luego trasladábamos los saldos al balance de comprobación y ya lo elaborábamos, ¿verdad? Hacíamos todo ese procedimiento. Cuando yo les puse el ejercicio en el examen, bueno, y primero el ejercicio práctico que hicieron, yo les colocaba en unas columnas aumentos y disminuciones de cuentas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó ahí? Que al observar la presentación de la información de las cuentas, nos comenzamos a confundir un poco, ¿verdad? Porque veíamos aumentos y disminuciones. Entonces, allí cuando ya nos cambian la estructura, cuando ya nos cambian la presentación de la información, se nos vuelve un poco más tedioso, un poco más difícil poder seguir el procedimiento que hemos venido desarrollando en clase. Entonces, lo que yo quiero es que logremos identificar, en este caso, solo los saldos de las cuentas, ¿verdad? Porque aquí yo ya no les presento ni mayorización, ni les presento tampoco que ustedes mismos hagan esa mayorización, ¿verdad? Aquí lo que yo les estoy presentando son ya los saldos de las cuentas, las cuentas saldadas. ¿Y qué quiere decir que la cuenta está saldada? Es que yo ya hice la respectiva suma de las columnas del debe y del haber y ya determiné el saldo de cada cuenta. Pero aquí viene lo importante. El hecho que usted tenga la cuenta saldada no le garantiza, ¿verdad?, que elaborar el balance de comprobación o que al elaborar el balance de comprobación le dé la información correcta o que el balance de comprobación le cuadre. ¿Por qué? Porque es aquí donde nosotros vamos a aplicar los conceptos que acabamos de ver. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo? Permítanme, vamos a dejar entrar a otro compañero. Uy, se salió. Bueno, ya acá, digamos, vamos a aplicar los conceptos que acabamos de ver allá. Entonces, venimos y ¿qué es lo que yo les decía que había que hacer primero? Si yo no logro a simple vista o digamos no tengo el esquema del balance de comprobación para ver a dónde debo de colocar cada saldo, lo ideal es que yo comience a determinar o a clasificar las cuentas según el saldo que cada una de ellas posea. Entonces les decía yo, bueno, para no confundirnos y para saber dónde voy a colocar el saldo, lo que debo de hacer es identificar qué tipo de cuenta yo tengo, ¿verdad? O qué tipo de saldo tiene mi cuenta. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, comenzamos, les decía yo, bueno, veamos la cuenta caja, les decía yo. Veíamos en la presentación que es una cuenta de activo, ¿verdad? Que mayormente las cuentas de activo son cuentas de saldo deudor. Entonces, bueno, la cuenta caja es una cuenta de saldo deudor, ¿verdad? La cuenta bancos es una cuenta de activo, cuenta de saldo deudor también. Cuentas por cobrar, también veíamos que era una cuenta de activo, es de saldo deudor. Los inventarios también son de saldo deudor. Los gastos pagados por anticipado son una cuenta de saldo deudor. Yo les comentaba al principio del periodo, cuando comenzamos a hacer el balance de comprobación, y les decía también, ¿verdad?, que pueden o no haber gastos pagados por anticipado.
¿verdad? Así que aquí no afecta si el ejercicio no posee gastos pagados por anticipado, no afectaría en nada el cuadrar o no el balance de comprobación, ¿verdad? Volvemos acá, mobiliario y equipo, sabemos también que es de saldo deudor y aquí pues es donde ya comienza la variante, ¿verdad? Documentos por pagar y cuentas por pagar son cuentas de pasivo. Entonces, ¿qué nos decía la teoría en la presentación? Que las cuentas de pasivo son cuentas de saldo acreedor y que por lo tanto aumentan cuando usted hace anotaciones en el haber o cuando usted acredita la cuenta. Entonces, le colocamos acá acreedor. Igual las cuentas por pagar. De igual forma, el capital en acciones, yo les decía, ¿verdad? Que el capital en acciones es una cuenta de saldo acreedor, no es de pasivo, que quede claro, ¿verdad? El capital en acciones es una cuenta de patrimonio, no de pasivo. Cuando veamos el balance general, usted se va a dar cuenta dónde se ubica esta cuenta en ese estado financiero. Y se va a poder no quiero decir dar cuenta otra vez, pero se va a dar cuenta, ¿verdad? Que el capital en acciones es una cuenta de patrimonio y que como tal, como cuenta de patrimonio, su saldo o el resultado es acreedor. Entonces igual usted coloca acreedor. La cuenta ventas es la cuenta de ingresos, ¿verdad? Y veíamos en la teoría que la cuenta de ingresos o la cuenta ventas es de saldo acreedor también. Las rebajas sobre ventas, ¿verdad? Yo les decía en su momento, al principio del ciclo, a mediados de ciclo, y ahora les hago el recordatorio también, que las rebajas sobre ventas, a pesar de ser una cuenta relacionada con las ventas, es una cuenta de saldo deudor, ¿verdad? Las rebajas sobre ventas, devoluciones sobre ventas, descuentos sobre ventas, todas esas tres cuentas están relacionadas con ventas, pero son de saldo deudor, ¿verdad? Lo mismo ocurre, bueno, las compras son de saldo deudor también, y acá la variante, o el contrario de las devoluciones sobre ventas, las devoluciones sobre compras, rebajas sobre compras, descuentos sobre compras, aunque estén relacionadas con las compras específicamente, es una cuenta de saldo acreedor, ¿verdad? Es una cuenta de saldo acreedor. Luego tenemos todos los gastos operativos. Bueno, primero la cuenta gastos en compras, que es de saldo deudor también. Y por último, tenemos los gastos operativos, que son de ventas, administración y financieros, que esos ya sabemos nosotros que pues, por ser gastos de operación y tal cual la teoría en la presentación anterior nos decía, son cuentas de saldo deudor, que aumentan cuando usted hace anotaciones en el debe o cuando las debita o cuando las carga, ¿verdad? Y así, digamos, partiendo de la información de los saldos de las cuentas, usted las clasifica como deudoras o acreedoras y ahora puede proceder a elaborar el balance de comprobación, ¿verdad? Si ya sabemos cuáles son esas cuentas, ¿verdad? Si ya sabemos cuáles son de saldo deudor, cuáles son de saldo acreedor, y automáticamente nosotros podemos elaborar el balance de comprobación, no hay ningún problema en que la clasifique o no, ¿verdad? Porque usted pues ya conoce, ya sabe qué tipo de saldo tiene y cómo lo va a registrar o cómo lo va a presentar en el estado financiero, ¿verdad? De tal forma que la información que presente sea clara, verificable y verdadera, ¿verdad? Recordemos que esas son las tres características de la información financiera. Luego, ¿verdad? Tenemos acá, no me quise entretener mucho en presentar el balance de comprobación, ¿verdad? Pero aquí tenemos nosotros ya la estructura del balance de comprobación ya elaborado.
Algo que no se nos debe olvidar es el encabezado, ¿verdad? Siempre les digo yo, hay que identificar qué documento es el que vamos a presentar. Hay que colocar el encabezado, el nombre del estado financiero que se está presentando, en este caso, que es balance de comprobación de saldos, porque si se dan cuenta, este es el de saldos, ¿verdad? El de 2 columnas, al 31 de enero de 2019, ¿verdad? Aunque aquí creo que le tengo que corregir porque no es enero, sino que es diciembre, ¿verdad? Todos los saldos que estamos manejando nosotros ahorita son al 31 de diciembre de 2019. Y la unidad de medida monetaria, ¿verdad? O la moneda en la cual se elaboró el estado financiero, que para el caso de nosotros, en El Salvador, es valores en dólares de los Estados Unidos de América, ¿verdad? El término completo. El encabezado nunca debe de faltar. Yo comentaba en la otra sección, y creo que con ustedes también, hablábamos de la forma en que se debería de presentar el balance de comprobación. Aquí, si se recuerdan en el esquema anterior, se especificaba dónde estaba el debe y dónde estaba el haber. Cuando los balances de comprobación se presentan, ese tipo de información se omite y no es necesario presentarla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tanto la persona que elaboró el estado financiero como el usuario, que es el receptor de la información, conocen a exactitud la estructura del documento y qué significa o qué nombre implícito lleva cada columna, ¿verdad? Entonces, lo que yo necesito que al momento que ustedes, permítanme, al momento que ustedes me presenten el balance de comprobación, lo hagan con esta estructura, ¿verdad? No le agregue líneas, no le agregue debe ni haber, ¿verdad? Sino que preséntelo tal cual aparece en esta estructura. Repito, ¿por qué no colocarle debe y haber? Porque es identificación que no vale la pena colocar, porque tanto el que elabora el estado financiero como quien lo recibe conoce con exactitud a qué nos estamos refiriendo con estas dos columnas, ¿verdad? Entonces, para verificar si está bien lo que hemos hecho, vamos a revisar. Permítanme que tengo un problema con el mouse, no sé qué pasa. Pero bien, vamos a revisar entonces si los saldos coinciden con el balance de comprobación. Y tenemos acá que en caja hay $200 y aquí en caja hay $200. En bancos, 1.256.000. Vemos el balance de comprobación, 1.256.000. Pero mire, ¿y cómo trasladó usted las cantidades? Aquí viene un dato muy importante y que necesito, por favor, que prestemos mucha atención y nunca me voy a cansar de repetírselos. Por favor, si trabajamos en Excel, utilicemos las fórmulas, ¿verdad? No me digite nada, porque si usted digita la información, vaya, miren este caso. Lo que yo quiero hacer es trasladar, digamos que yo acá no tengo nada, yo quiero trasladar la información que hay en caja a mi balance de comprobación. ¿Cómo lo voy a hacer? Pongo mi signo igual, me traslado a la hoja donde está la información que necesito. En este caso, la hoja es la de saldos. Me voy específicamente al saldo de caja, hago clic sobre la celda y le doy Enter, ¿verdad? Lo mismo hice con las demás cuentas. En bancos, ¿verdad? Si se fijan aquí, la función me dice que yo he tomado la información de la hoja saldos de la celda B3. Entonces, veamos si es cierto. 1.256.000. ¿Sí hay alguien que tiene alguna consulta? ¿Alguna duda? Por ahí escuché un micrófono. ¿No? Bien. Verificamos entonces, ¿verdad? De bancos.
1.256.000. Sí, ¿verdad? 1.256.000. ¿Por qué me sirvió a mí colocar acá deudor, acreedor, deudor, acreedor? Porque en el balance de comprobación, recordemos que implícitamente o tácitamente o por lógica, digamos, por conocimiento previo, sabemos que en la columna izquierda están las anotaciones del debe, están las anotaciones de saldo deudor y en la columna de la derecha están las anotaciones del haber o las anotaciones de saldo acreedor, ¿verdad? Entonces, por eso es que al principio yo clasifiqué o identifiqué el tipo de saldo de cada una de las cuentas, para que al momento en el que yo traslado al balance de comprobación, sé con exactitud hacia qué columna trasladar esa información. ¿Por qué? Porque recordemos que al final este balance nos tiene que cuadrar, ¿verdad? El balance tiene que tener la misma información en el lado del debe como en el haber, ¿verdad? Entonces, por eso identificamos cuáles cuentas eran de saldo deudor, ¿verdad? Tenemos las cuentas por cobrar por 500.201, inventario final por 900.000, gastos pagados por anticipado por 15.000, inmobiliario y equipo por 654.000, ¿verdad? Son los saldos que tenemos acá. ¿Dónde me comienza a variar? Acá en los saldos acreedores, ¿verdad? Las cuentas, los documentos, el capital, las ventas, ¿verdad? Eso me cambia y lo coloco en la cuenta, en la columna del haber, ¿verdad? Cuentas de saldo acreedor aumentan en el haber, su saldo va en la columna del haber, ¿verdad? Allí la tengo que representar. Vamos con la parte de rebajas sobre ventas, igual, fíjense bien la fórmula, cómo está construida, cómo lo hice, ¿verdad? Borro si quieren acá, lo borro, le doy igual. ¿Dónde está rebajas sobre ventas? Ah, tiene que estar en saldos. Busco rebajas sobre ventas, 3.652. Me coloco sobre la celda y le doy enter, ¿verdad? Luego tengo el saldo de compras, devoluciones sobre compras, los gastos en compras y los gastos de operación, ¿verdad? Aquí yo ya tengo los gastos de operación establecidos y todos los saldos están acá. ¿Qué es lo que yo quiero que identifiquemos? La presentación de las cuentas o la presentación de los saldos puede variar. En un sistema contable, les decía yo, cuando usted tenga oportunidad de trabajar en una empresa y tenga la oportunidad de, no quiero decir manipular, de usar, tenga la oportunidad de usar un sistema contable, cuando usted le solicite los saldos de las cuentas, no le va a presentar una cuenta T. O bien le presenta un listado, como aparece acá, o simplemente en su pantalla va a aparecer el saldo de la cuenta. Obviamente, detrás de ese saldo está la mayorización, ¿verdad? Que el sistema contable automáticamente realiza. Yo les decía, bueno, es cierto, hay muchos sistemas contables que nos facilitan el trabajo para los que van a trabajar como contadores públicos o para los que ya trabajan como contadores públicos. Un sistema contable nos facilita tanto la vida que automáticamente genera estados financieros. Pero a veces, bueno, no a veces, siempre es indispensable saber cómo es que la información se procesa hasta obtener un resultado. Y no me dejarán mentir para los que ya trabajan o los que están comenzando a trabajar o tienen planes de trabajar o ya están familiarizados con algún tipo de sistema contable. Es realmente interesante descubrir qué hay detrás de ese saldo y que usted conozca cómo se obtiene ese saldo, ¿verdad? Porque usted puede verlo acá y decir, ah, este es caja, es saldo deudor, pero puede imaginarse que detrás de ese saldo hubieron varios movimientos.
pudieron haber entradas y salidas de efectivo, ¿verdad? Cargos y abonos en la cuenta, hasta determinar ese saldo. Entonces, mi objetivo acá es que logremos identificar que para elaborar el balance de comprobación no es necesario mentalizarnos a que vamos a tener una cuenta T para hacerlo, ¿verdad? No visualicemos que solo es necesario tener una cuenta T, sino que también podemos trabajar solamente con los saldos, ¿verdad? Ya con los saldos, ya con las cuentas y ya con la identificación previa de qué tipo de saldo tiene esa cuenta, ya le sirve a usted de base para poder elaborar el balance de comprobación, tal cual aparece en la estructura que tenemos acá. ¿Qué pasa cuando usted me coloca cantidades a mano? ¿Verdad? Y no solamente me pasa acá, sino también en otras secciones, con otras contabilidades, porque son otros procedimientos los que se hacen, pero acá, cuando nosotros trasladamos manualmente una cantidad, podemos cometer varios errores. Uno puede ser que copiemos mal el número, y si lo copiamos mal, nos va a descuadrar el balance de comprobación. Son tips que probablemente ya se los haya dado con anterioridad, pero que todavía me interesa refrescar esa información porque no quiero que cometamos ese tipo de errores, ¿verdad? Que se nos puede pasar. Otra cosa es que cuando trabajamos con Excel, a veces hay operaciones matemáticas que requieren decimales. Y esos decimales a veces Excel los aproxima o no los aproxima, depende qué configuración tenga, ¿verdad? Generalmente sí lo aproxima, pero cuando usted compara con una calculadora con lo que hay en Excel, le va a variar. Y entonces donde ya a usted le da diferente, ya se complica y se preocupa porque en Excel le da una cosa y en la calculadora le da otra. Y entonces y ahí están escribiéndome bien preocupados y me dicen, mire, Lick, fíjese que en Excel me da esto y en la calculadora me da esto otro y a otros compañeros les da otro, hasta ustedes mismos se revelan, ¿verdad? De que le han preguntado al otro compañero en el examen. Y entonces, por eso yo les digo, si trabajamos en Excel, trabajemos en Excel, ¿verdad? Aquí mismo les enseño yo cómo trabajar con las fórmulas y cómo movilizarse de una hoja a otra, ¿verdad? Pero si no podemos utilizarlo, ¿verdad? Son operaciones matemáticas que hacemos, ¿verdad? Algunos de ustedes me los entregan a mano y por eso no hay ningún problema, ¿verdad? Ya les he dicho que lo pueden hacer de esa manera y ahí sí pueden utilizar la calculadora, obviamente, ¿verdad? Pero si usted está trabajando en Excel, por favor utilice las fórmulas para que no se le altere el resultado que me va a presentar, ¿verdad? Porque a veces varían 1 o 2 centavos y a la hora de las horas me doy cuenta que lo que han hecho es o digitan el número o copian y pegan número. Entonces, cuando copian y pegan número, también se le altera la información que va a presentar en su estado financiero. Así que, por favor, si tenemos los esquemitas, ocupémoslos, ¿verdad? Veamos los videos, cómo es que se aplican las fórmulas, ¿verdad? Para que no estemos perdidos a la hora de los laboratorios. Bien, esto en cuanto al balance de comprobación. No sé si tienen alguna duda, jóvenes, referente a cómo se elaboró este balance o cómo trasladé algunas cantidades. La obtención de los saldos, pues obviamente sabemos que hay una mayorización tras de esta información, pero acá solamente hay saldos, nada más, ¿verdad? Otra cosa también que quería comentarles, perdón por haberme movido así en las hojas, es que no hay un orden específico de cuentas, ya se los había dicho, ¿verdad? Sino que generalmente se va trabajando con la cuenta que va saliendo o que va resultando de la mayorización, ¿verdad? Que lo puede ordenar de acuerdo con el código de un catálogo de cuentas, lo puede hacer. Si usted quiere poner primero los cargos y luego los abonos, o mejor dicho,
primero cuentas de saldo deudor y después cuentas de saldo acreedor, lo puede hacer también, ¿verdad? Todo depende del criterio del contador o cómo se haya venido elaborando o cómo el sistema contable le arroje la información que necesite. Generalmente se ordenan de acuerdo al código en el catálogo de cuentas, pero nosotros acá, y como hemos venido trabajando desde el principio, lo hemos clasificado de acuerdo a la forma o al momento, digámoslo así, en que van apareciendo las cuentas. ¿Tienen alguna duda, jóvenes, referente a este balance que acabamos de elaborar? ¿Alguna duda? Bien, si no hay dudas, vamos a pasar a elaborar nuestro estado de resultados. El estado de resultados, como les comentaba en la clase anterior, es un estado financiero, ¿verdad?, que nos permite conocer la situación económica y los resultados operativos u operacionales de una empresa. Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? ¿O qué es lo que vamos a ir recolectando? ¿Qué tipo de información vamos a ir captando del balance de comprobación? Como lo veíamos en la clase anterior, el estado de resultados va recolectando información del balance de comprobación, generalmente con las cuentas de resultado. Y se conocen como cuentas de resultado aquellas cuentas que forman parte de la estructura del estado de resultados o del estado de pérdidas y ganancias, como nosotros estemos más familiarizados para elaborarlo, ¿verdad? Entonces, este estado de resultados está elaborado o está diseñado en base a 3 columnas. En base a que la información que se va a dar a conocer acá se va a hacer en 3 columnas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, primero, ¿verdad? Vamos a ver, tengo un problema aquí con el mouse. Primero vemos la cuenta ventas. ¿De dónde obtengo la cuenta ventas o de dónde obtengo el resultado de ventas? Del balance de comprobación. Voy a trasladarlo para acá, aquí. Del balance de comprobación. Miren la fórmula, cómo lo he hecho yo, ¿verdad? La hoja balance de comprobación o BC saldos, celda C14, verificamos, ¿verdad? 2.698.000 en la C14, es esta, ¿verdad? Esas son las ventas. Menos, recordemos que los signos que están acá nos indican qué operación matemática es la que debemos hacer según vaya apareciendo la información o según vayamos obteniendo la información de cada cuenta. Entonces, ¿cómo obtengo las ventas netas? Las ventas netas se obtienen de restarle, o mejor dicho, de decir ventas menos rebajas y devoluciones sobre ventas. Allí vamos a tener ya como resultado las ventas netas. Aquí hay un dato bien importante, que es el que yo les comentaba con esta cuenta. Esta cuenta, rebajas y devoluciones sobre ventas, usualmente está separada en el balance de comprobación. Entonces les decía yo, bueno, acá tenemos rebajas sobre ventas. 3.652, verifiquemos, sí, 3.652. Yo les decía, bueno, en el balance de comprobación nosotros podemos encontrar esta cuenta como rebajas sobre ventas, descuentos sobre ventas, devoluciones sobre ventas. Cualquiera de estos 3 nombres que se presenten en el balance de comprobación, usted debe de unificarlos en el estado de resultados. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, esto va a ser a modo de ejemplo, no crean que lo voy a dejar así. Imagínense que tengo rebajas sobre ventas de 3.652 y aquí hay descuentos sobre ventas, ¿verdad? Entonces, ¿qué debo hacer? Una de dos. O aquí a un lado, usted me hace la suma de la rebaja sobre ventas más
los descuentos sobre ventas, ¿verdad? Y luego lo traslada para acá. ¿Cómo lo hace? Igual el resultado que le ha dado se coloca en la celda y le da Enter, ¿verdad? Y ya tiene acá la sumatoria de rebajas y devoluciones sobre ventas o rebajas y descuentos sobre ventas. Lo puede hacer de esta forma o bien pone el signo igual nuevamente, se va a la hoja balance de comprobación de saldos y se coloca en la primera celda, coloca el signo más para sumar y en la segunda cuenta, que es descuento sobre ventas. Y ahí automáticamente las dos celdas le quedan sumadas, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha puesto usted acá o que se debería de poner en el caso de que existieran dos tipos de cuentas, rebajas y descuentos sobre ventas? La cuenta rebajas y devoluciones sobre ventas engloba esas tres situaciones: rebajas, descuentos y devoluciones sobre ventas, ¿verdad? Así que si usted en la información del balance de comprobación se encuentra con este panorama, ¿verdad? Usted ya sabe que lo que tiene que hacer es sumarlo y colocar el total en la cuenta rebajas y devoluciones sobre ventas, ¿verdad? Entonces, ya acá, con las ventas menos rebajas y devoluciones sobre ventas, yo ya tengo las ventas netas, ¿verdad? Ya tengo las ventas netas. Entonces, ahora, ¿qué debo hacer? Ahora lo que voy a hacer es calcular el costo de ventas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo calculo? El costo de ventas, o para la determinación del costo de ventas, intervienen todas estas cuentas que aparecen acá. Yo les decía en su momento, el balance de comprobación, el estado de resultados se divide en tres áreas importantes. La primera es el área de ventas, la segunda, la determinación del costo, y la tercera, los gastos de operación y determinación de utilidad o pérdida, ¿verdad? Son las tres secciones, pudiéramos decir, en las que se divide el estado de resultados. Y son las tres secciones en las cuales nosotros debemos trabajar, ¿verdad? La primera parte, que es la parte de las ventas, ya la calculamos, que fue ventas menos rebajas y devoluciones sobre ventas, ¿verdad? Obteniendo el resultado de las ventas netas. Ahora debemos de estimar el costo de ventas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjense bien, en la estructura nosotros tenemos acá el inventario inicial, las compras, los gastos en compras, rebajas y devoluciones sobre compras y el inventario final. Los demás apartados que ustedes ven acá, como el caso de compras totales, compras netas y disponibilidad de mercancías, es lo que vamos a determinar paso a paso dentro del costo de ventas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que esta estructura del costo de ventas que ustedes ven acá nunca va a variar. Esté aquí, esté en México, esté en Guatemala, esté en Costa Rica, la estructura y el cálculo del costo de ventas nunca va a cambiar. Siempre se va a ver involucrada la parte de compras y la parte de los inventarios, ¿verdad? Siempre se va a involucrar eso. Ahora bien, vamos ya a determinar el costo de ventas. Aquí, a veces hay un problema porque estamos acostumbrados algunos a elaborar el estado de resultados con dos columnas o con una. Sin embargo, hay que comprender, y más adelante les voy a mostrar unos ejemplos, que los estados de resultados no necesariamente van a tener una o dos columnas. Pueden tener tres, como este caso, o hasta cuatro, dependiendo de qué manera el contador o el sistema lo elabore, ¿verdad? Para qué tipo de usuario sea y qué tipo de información se quiera dar a conocer. Porque el estado de resultados también se puede dar resumido. ¿Y en qué sentido? Bueno, en solo poner el costo de venta sin haberlo determinado,
¿Pero por qué sin haberlo determinado? Porque probablemente tras este estado de resultados haya un estado de costo de ventas y ahí se haya determinado el costo de ventas. ¿Cómo ocurre en las empresas industriales? En las empresas industriales hay un estado de costo de producción y hay un estado de costo de ventas, ¿verdad? Que también son estados financieros y que eso se ve en contabilidad de costos, ¿verdad? Que más adelante, no sé si administración lleva la materia, pero contaduría pública sí, entonces más adelante puede que veamos ese tema en contabilidad de costos. Pero bien, volviendo a la parte de una empresa comercial o al costo de ventas de una empresa comercial, aquí sí necesito que pongamos bastante cuidado en cómo colocar las cantidades, ¿verdad? Mi indicación es que dejen el estado de resultados tal cual está. ¿Y por qué? Porque en cada una de las columnas, digamos, esta es la primera, esta es la segunda y esta es la tercera, en cada una de las columnas usted va a realizar un cálculo independiente. ¿A qué me refiero con cálculo independiente? A que usted va a obtener información independiente que le va a servir para calcular otro dato o para determinar otro saldo. Fíjese bien acá. Nosotros acá vamos a trabajar con la parte de compras y gastos en compras. No vamos a tocar ahorita inventario inicial. Inventario inicial lo vamos a dejar solito, ¿verdad? Vamos a trabajar con compras y con gastos en compras en la primer columna. Entonces decimos compras 1.560.000 más gastos en compras 2.500 me da un total de compras totales. 1.562.500. Pero mire, Lick, ¿y de dónde obtuvo usted el dato de las compras y de los gastos en compras? Ah, yo lo obtuve del balance de comprobación, ¿verdad? Compras, mis compras se me habían perdido porque había cambiado acá la cuenta. Compras, 1.560.000, ¿verdad? Verifico, en efecto, 1.560.000. ¿Cómo lo trasladé? Igual, ¿verdad? El signo igual se traslada a la hoja, que es la hoja BC saldos, esta de acá, y la celda B6. Veamos si es cierto, si es la celda B6. B16 creo que era, ¿verdad? Quiero ver. Ajá, B16. Veamos. B16, sí, ¿verdad? Celda B16. Ah, pues sí. Gastos en compra, 2.500. Esos 2.500 también, ¿verdad? La hoja, BC saldos y la celda B18. Y las compras totales, que cómo se determinan a las compras, le sumo los gastos en compras y tengo compras totales. Ahora voy con la otra cuenta que también está constituida por varias, por así decirlo, rebajas y devoluciones sobre compras. En el caso de las rebajas y devoluciones sobre compras, también encierra información o puede tener información de tres cuentas, ¿verdad? Rebajas sobre compras, descuentos sobre compras y devoluciones sobre compras, ¿verdad? Entonces, si yo me voy al balance de comprobación, vamos a poner el saldo ya, 2.650. Si yo me voy al balance de comprobación, veo que en efecto, ¿verdad? Hay devoluciones sobre compras. Pero como en el caso también de las ventas, pueden haber descuentos sobre ventas, rebajas sobre compras, perdón. Descuentos sobre compras, rebajas sobre compras. Entonces, si yo las encuentro de esa manera, si yo las encuentro separadas, lo que debo de hacer es totalizarlas y trasladarlas hacia la cuenta del estado de resultados, que es rebajas y devoluciones sobre compras, ¿verdad? Son quizás las únicas dos cuentas que en este caso podrían estar conformadas por uno o más valores. Y ya les expliqué yo de qué manera podemos obtenerlos.
Luego, ¿verdad? De tener las compras totales, vamos a restar las rebajas y devoluciones sobre compras, ¿verdad? Entonces, compras totales menos rebajas y devoluciones sobre compras, compras netas. Aquí es donde yo les digo, vamos trasladando saldos independientes. Luego de hacer cálculo en una columna, yo voy a trasladar ese saldo a la siguiente, ¿verdad? Eso es lo que hice aquí. Aquí trabajé solo con compras, fíjense bien, solo he trabajado con compras nada más. Y he determinado compras totales para posteriormente determinar compras netas, ¿verdad? Entonces, compras totales menos rebajas y devoluciones sobre compras, traslado el saldo a la columna 2 y determino las compras netas. Bien, ahora voy a utilizar la información del inventario inicial, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la información del inventario inicial? Para este caso, el inventario inicial es con el que la empresa, valga la redundancia, inició operaciones. Pero ese inventario inicial nosotros no lo tenemos en el balance de comprobación, porque el balance de comprobación que acabamos de realizar y del cual estamos obteniendo toda la información es inventario final el que se encuentra. Entonces, ¿cómo van a tener ustedes la información del inventario inicial? Esa información yo se las voy a facilitar en esta hoja que dice acá información adicional. En la información adicional usted va a encontrar una serie de cuentas, va a encontrar información adicional que le va a permitir elaborar su estado de resultados. En este caso nos trasladamos a esta hoja y vemos acá que el inventario inicial de la empresa era de $75,000. ¿Por qué inventario inicial? Porque es el inventario que la empresa tenía al 1 de enero del año en el que se elaboró el estado de resultados. En este caso, por ser el 2019, el inventario inicial que la empresa tiene es al 1 de enero de 2019. ¿Verdad? Entonces, la información del inventario inicial yo se la voy a facilitar en información adicional para que usted pueda trabajar con ella. Ya que tengo el inventario inicial, ¿verdad? Al inventario inicial le voy a sumar las compras netas y voy a obtener la disponibilidad de mercancías. ¿Verdad? ¿Qué es disponibilidad de mercancías? Es lo que la empresa tenía disponible para operar en el año, ¿verdad? La mercadería que la empresa tenía para poder comercializar durante el año. Esa es la disponibilidad de mercancías. Entonces, ¿qué hice? Al inventario inicial le sumé las compras netas y así obtuve la disponibilidad de mercancías. ¿Verdad? Entonces, cuando ya tengo disponibilidad de mercancías, le resto el inventario final, que este sí lo obtuve del balance de comprobación. Miremos, balance de comprobación, celda B8. Veamos acá, B8, 900,000 de inventario final. Incluso aquí dice en el balance de comprobación, 900,000 de inventario final, 900,000. Y aquí va otra cosa muy importante también. ¿Dónde colocar el saldo del costo de ventas? Podemos hacerlo aquí. Colocarlo justamente donde está, y les voy a sombrear acá esto. Podemos colocarlo justamente en esta parte de acá, ¿verdad? Donde está el indicativo de costo de ventas, o lo puede colocar aquí, ¿verdad? Pero yo decía en su momento, si usted lo coloca acá, 734,850. Usted lo puede colocar aquí. Y le voy a dejar una notita. No me quiere hoy trabajar el mouse. Le voy a colocar acá una notita y le voy a poner aquí
también puede colocar el resultado del costo de ventas. ¿Por qué? Porque si vamos bajo la regla que vamos trasladando saldos, podemos colocar el saldo del costo de ventas acá. Si creemos que no nos vamos a confundir, ¿verdad? Pero si nos podemos confundir al colocarlo acá, usted puede ponerlo aquí arriba, no hay ningún problema, ¿verdad? Les digo esto porque en la otra sección me surgió la interrogante, ¿verdad? De si podían o no colocar ahí el resultado. Entonces yo les decía, bueno, pueden hacerlo ahí porque ahí lo identifica. Hay otros que me dijeron, no, pero mire, creo que sería mejor colocarlo aquí abajo porque aquí entiendo yo que proviene de la diferencia de estas dos cantidades, entonces mejor lo voy a dejar aquí. Entonces, quiero decirles que lo dejo a criterio de ustedes, ¿verdad? Donde ustedes consideren que les es menos confuso colocar la cantidad, lo pueden hacer. Algunos pueden pensar que es mejor acá porque aquí me dice que es el resultado de costo de ventas. Otros pueden decir que no, que es mejor ponerlo acá porque aquí sí ustedes saben que proviene de la diferencia de estas dos cantidades. Entonces, por mí no hay ningún problema, ¿verdad? Puede colocarlo acá arriba o aquí abajo. Lo único que tiene que tener cuidado, y es lo que vamos a ver justamente ahorita, es que la fórmula o que el cálculo que usted ha hecho para obtener la utilidad bruta no le cambie. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, viene usted y dice, bueno, yo creo que mejor voy a dejar aquí, la licenciada dijo que podía dejar aquí el costo de ventas y lo voy a dejar aquí. Entonces viene usted y borra esto o simplemente no utiliza esa celda. Pero digamos que la fórmula ya la tiene establecida acá. Entonces, ¿qué pasa? Si usted no corrige la fórmula y le sigue dejando el espacio en blanco acá, le va a afectar toda su utilidad o pérdida, ¿verdad? Entonces, si usted modifica algo, alguna cantidad o la estructura del estado de resultados, verifique que las fórmulas no se vean afectadas por eso. Y si se ven afectadas, hay que modificarlas, ¿verdad? Hay que modificar esas fórmulas. Bien, vamos ahora acá a la otra parte del estado de resultados, que es el de los gastos de operación. Perdón, voy a tomar un poco de agua. Para los gastos de operación, hay que tener en cuenta unas indicaciones que quiero que veamos acá. Si se dan cuenta, ¿verdad? Tenemos acá para gastos de venta y gastos de administración una serie de partidas en las cuales hay que distribuir el gasto para determinar qué porcentaje o qué cantidad del gasto total se va para cada una de las partidas. Y en ese caso, lo que vamos a hacer nosotros acá es a determinar, ¿verdad? El porcentaje del gasto de ventas y de gasto de administración que debemos de distribuir en las diferentes partidas que conforman cada uno de los gastos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Dónde están los gastos de ventas y los gastos de administración? ¿Verdad? Que hemos trabajado. Los gastos financieros los dejamos tal cual, porque no hay por qué cambiarlos, ¿verdad? Entonces serían los gastos financieros, los 9,560, ¿verdad? Y los intereses anuales también, que son los mismos gastos financieros, ¿verdad? Acá no los podemos dividir de ninguna otra forma porque son los únicos gastos financieros que existen. Solo los intereses. Acá, ¿verdad? Quiero que veamos los gastos de ventas y gastos de administración. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a trasladar los saldos del balance de comprobación, ¿verdad? Me vengo acá, gastos de administración, le doy el signo igual, pongo signo igual.
Me voy a la hoja de la que necesito la información, que en este caso es BC, y gastos de administración. Bien, ahora, ¿por qué estos porcentajes? Estos porcentajes son la distribución del gasto entre todas las partidas que hay en cada tipo de gasto, ¿verdad? Llámese gasto de venta o de administración. ¿Cómo establezco ese porcentaje? ¿Quién me va a dar ese porcentaje? Ese porcentaje se lo voy a dar yo. Usted lo que va a hacer es distribuir el gasto entre las partidas que ahí aparecen. ¿Cómo lo voy a hacer? Fíjese bien. Primero verificar si en efecto esto suma 100%, ¿verdad? Entonces, si no quiere hacer el autosuma, verifique aquí a un lado del Excel donde dice suma y se va a dar cuenta si es en realidad el 100% o no, ¿verdad? Si es el 100%, veamos acá, también es el 100%, siempre verifique aquí a un costado del Excel. Ahora procedemos a multiplicar los porcentajes. Pero les decía, mire cómo lo obtuvo, quién se los inventó, por qué los tienen así. En primer lugar, este tipo de distribución del gasto, ¿verdad? Se puede hacer por diferentes métodos o se puede hacer simplemente considerando el costo histórico de los gastos, por ejemplo, de otra empresa, lineamientos establecidos en políticas de empresa, por ejemplo, algún tipo de evaluación que se hizo para determinar qué porcentaje es el que se debería de trasladar para cada uno, distribuir, mejor dicho. Entonces, son porcentajes que la empresa establece y que probablemente sean de acuerdo con algunos lineamientos que la misma administración haya querido considerar. Entonces acá, ¿cómo voy a calcular yo esa distribución o de qué manera lo voy a hacer? Lo que vamos a hacer acá es que vamos a multiplicar el 75% por el gasto de ventas, ¿verdad? Y le voy a dar Enter. Acá, 664,273. No sé por qué está subrayado esto. Bien. Luego, el 5% de agua, hago exactamente lo mismo. 5 por el gasto de ventas, igual acá, telefonía, 15% por el gasto de ventas, y luego el 5% de la papelería por el gasto de ventas. Entonces, verificamos nuevamente si en efecto son la sumatoria de los gastos de ventas, 85,698,23, 85,698,23. Hacemos lo mismo con los gastos de administración y les voy a enseñar algo para que puedan hacerlo en Excel. Multiplicamos 65% por los 65,890 de los gastos de administración y aquí vamos a anclar la celda para que después solo podamos copiar y pegar. ¿Cómo voy a anclar la celda? Lo puedo hacer con F4 solamente o segunda función F4. Allí he anclado la celda para que al momento de copiar no se mueva. Miren, fíjense bien. E8, 5% por E8 y 15% por E8. De esta manera usted ancla la celda y solo copia la fórmula para que automáticamente le vaya multiplicando por cada porcentaje, ¿verdad? Y me da 65,890. Así es como yo distribuyo los gastos en cada una de sus partidas. Y usted, Lick, me va a dar esa información. Yo le voy a dar los porcentajes y le voy a dar las partidas para que usted determine nada más la distribución de los mismos, ¿verdad? Entonces, como yo ya tengo la distribución, creo que automáticamente me cargó en el balance, en el estado de resultados, ¿verdad? Veamos. Sí, ¿verdad? Gastos de ventas. Tengo acá mis gastos de administración.
Y mis intereses anuales. Solo que aquí no copió el dato porque lo tiene de información adicional E14 y creo que se movió. Veamos el E14. Sí, borramos la línea. Es esta, E14. A ver acá. Intereses anuales. Vale. 9.560. ¿Por qué no hay distribución? ¿Por qué solo se distribuyó en gastos de administración? Porque aunque son gastos operativos los tres, ¿verdad? Gastos de ventas, administración y financieros, generalmente los gastos financieros solamente se dan por intereses anuales, ¿verdad? Intereses que se pagan por préstamos, a veces por utilización de chequeras, también puede ser un gasto financiero, pero en este caso, ¿verdad? Solamente utilizamos una partida porque es la que generalmente se utiliza en este tipo de gastos, como los gastos financieros. Ya que obtenemos, ya que hemos distribuido los gastos, tenemos los totales, aquí también ocurre una situación bien peculiar como con el costo de ventas. O bien podemos colocar el resultado de los gastos de operación acá, ¿verdad? Donde está el indicativo del gasto de operación, o bien lo puede colocar aquí. Voy a copiar esta celda. O bien lo puede colocar aquí abajo, ¿verdad? Que en este caso son 161.148.23. 161.148.23, ¿verdad? En cualquiera de los dos lugares que usted lo coloque va a estar bien, ¿verdad? Le voy a modificar la nota y le voy a poner aquí, puede colocar el resultado de los gastos de operación. Aquí también puede colocar el resultado de los gastos de operación. ¿Por qué? Volvemos a la idea de los saldos, ¿verdad? Porque aquí podemos colocar o estaríamos colocando la sumatoria de los tres tipos de gastos o de los gastos de operación, ¿verdad? Podemos colocarlo acá o podemos colocarlo aquí donde está el indicativo de gastos de operación. Donde usted sienta que comprende más colocar el resultado, póngalo ahí, donde usted sienta que se le facilita mejor hacer la operación. Pero, repito, tiene que tener cuidado cuando utiliza las fórmulas de Excel, que no se le altere el resultado. Si modifica el dato, modifique la fórmula también, porque si no lo modifica, ¿verdad? El resultado le va a afectar un montón, ¿verdad? Puede obtener una utilidad que no es la verdadera o incluso una pérdida. Todo depende de cómo se haya registrado o se haya hecho esa operación. Por eso es que hay que tener mucho cuidado también con Excel. Así como nos facilita algunos datos, cuando se modifica una fórmula o se modifica una cantidad, nos puede modificar todo el resultado. Bien, y acá, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Cómo obtuvimos la utilidad de operación? A la utilidad bruta le restamos los gastos de operación y nos da el resultado de utilidad de operación, ¿verdad? Luego tenemos los otros gastos y los otros ingresos y productos. ¿Dónde está esa información? Igual en información adicional. Usted acá verifique el dato. Otros gastos, 2.690. Otros ingresos, 6.980. ¿Verdad? 2.690, 6.980. ¿Qué es lo que va a hacer? A la utilidad de operación le resta los otros gastos y le suma los otros ingresos o los otros productos, tal cual aparece acá y como les he indicado en la fórmula, ¿verdad? Utilidad de operación menos otros gastos más otros ingresos. Y me da una utilidad antes de impuestos y reservas, ¿verdad? Esa utilidad es
en la cual no le hemos calculado ningún impuesto, no le hemos calculado reservas. Se podría decir en algún momento que es una utilidad bruta, aunque ya hablábamos de utilidad bruta al principio, pero acá pudiéramos decirlo así porque no hemos extraído el impuesto ni la reserva legal, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, cuando ya tengo la utilidad antes de impuestos y reservas, debo calcular el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es el 25% de esta utilidad. ¿Cómo lo obtuve? Fíjense bien, he multiplicado la utilidad antes de impuestos por el 25% o por 0.25, ¿verdad? Y tengo mi impuesto sobre la renta. ¿Qué es 25%? Sí es 25%. Estuve revisando la ley del impuesto sobre la renta y en el artículo 41 establece que las personas jurídicas, tal cual es el caso de nuestra empresa, porque se llama Empresa El Porvenir SADCB, ¿verdad? Por eso es que calculamos el 25%. ¿Se recuerdan que les decía en la clase anterior? Cuando es una persona natural o cuando es una empresa de una persona natural, no se calcula impuesto sobre la renta ni reserva. Simplemente la utilidad se deja hasta acá. Utilidad antes de impuestos y reservas. Pero como nuestro ejemplo, la empresa es una sociedad anónima, es una persona jurídica, hay que calcular impuestos sobre la renta. Y en este caso, de acuerdo al artículo 41 de la ley, según como les venía diciendo anteriormente, el cálculo del impuesto sobre la renta es del 25%, ¿verdad? Entonces quiere decir que usted, cuando tenga un ejercicio con una persona jurídica, tiene que calcular 25% de impuesto sobre la renta. Luego de ese impuesto, hablábamos también de lo que era la reserva legal. La reserva legal les decía yo que es una porción de capital que todas las sociedades tienen la obligación de apartar, digámoslo así, por cualquier eventualidad que surja adelante en el tiempo en la empresa. Puede ser pérdida, mala distribución de utilidades, se pueden dar por diversas situaciones, entonces ellos tienen una reserva legal como un colchón que les permita poder salir de esa dificultad económica, ¿verdad? ¿Y cómo se calcula? Yo les decía, depende del tipo de sociedad también, si es sociedad anónima, si es responsabilidad limitada, si es comandita por acciones, si es comandita simple, hay tantas personerías jurídicas que existen, ¿verdad? Pero les dije también que no nos íbamos a meter a detallar eso y que íbamos a trabajar con sociedades anónimas, SADCB, ¿verdad? Para calcular la reserva del 7%. ¿Verdad? No, porque hay dos tipos, hay del 5 y del 7. Pero nosotros vamos a trabajar con el 7% porque estamos con una sociedad anónima. Entonces, ¿cómo calculamos? Yo les decía, y se lo voy a hacer aquí nuevamente paso a paso. La reserva legal no se puede calcular con el impuesto sobre la renta. Entonces, ¿qué debe de hacer la empresa? A la utilidad antes de impuestos le resta el impuesto sobre la renta y a ese resultado, que es este que está acá, lo vamos a multiplicar por el 7% o por 0.7, dándonos un resultado de 94.684.76, ¿verdad? Entonces, como ya obtuve este resultado, vengo y determino la utilidad neta. ¿Cómo determino utilidad neta? A la utilidad antes de impuestos le resto el impuesto sobre la renta y le resto la reserva legal, ¿verdad? Entonces, aquí pueden ver en la fórmula todo lo que les estoy diciendo. Utilidad antes de impuestos, impuesto sobre la renta y reserva legal, dándome una utilidad neta de 1.257.954 dólares con 73 centavos. Este último apartado puede llamarse utilidad neta, utilidad o pérdida del ejercicio, utilidad o pérdidas y ganancias,
utilidad a distribuir, utilidades pendientes de distribuir, pérdida del ejercicio, utilidad del ejercicio. Puede tener cualquier nombre siempre y cuando lo identifique como utilidad o pérdida, ¿verdad? A veces se conoce la cuenta también como utilidad o pérdida del ejercicio junta, ¿verdad? O solo utilidad del ejercicio, pérdida del ejercicio si existiera, ¿verdad? Entonces, así terminaría el estado de resultados. No sé si hay alguna consulta referente a cómo se elaboró o cómo se obtuvo cada una de la información que está inmersa en este estado financiero. ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna duda referente a este ejercicio específico que acabamos de desarrollar? ¿Dudas? ¿Preguntas? Aquí hay un punto clave también a tener en cuenta. Aquí hay información que no es indispensable que exista. ¿A qué me refiero con eso? A que esté o no esté esa cuenta o la información de esa cuenta, su estado de resultados no se va a ver afectado. Y en este caso me refiero a las cuentas de otros ingresos y otros gastos. ¿Por qué? Porque los otros gastos, yo les comentaba, bueno, son gastos que se dan en la empresa, pero que no están relacionados con la operatividad de la misma. No se pueden clasificar ni como gastos financieros, ni como de administración, ni como ventas. Entonces, simplemente se lleva ese gasto a otros gastos y se deben de restar en el estado de resultados. ¿Qué tipo de gastos pueden ser? En su momento les decía, bueno, puede ser un faltante de caja, que no se logre identificar cómo es que ocurrió, ¿verdad? Pérdida por obsolescencia de activo fijo, por ejemplo, pérdida en inventarios porque se han extraviado o se arruinaron los inventarios también, ¿verdad? El gasto de ese inventario se debe de reconocer en esos otros gastos. También, por ejemplo, el traslado de mercadería o de activos fijos que ya no están en uso, no sé, a una bodega o incluso a desecharlos, ¿verdad? También es otro gasto, ¿verdad? Hay que pensar siempre que son gastos que no se logra identificar hacia dónde o por qué se generaron, ¿verdad? Hacia qué gasto orientarlo o por qué se generó ese gasto. Los otros ingresos es igual. Los otros ingresos son ingresos que no provienen de la actividad propia de la empresa, ¿verdad? Puede ser la venta de activos fijos, puede ser venta de algunas participaciones en la bolsa de valores, puede ser también ganancia en activos fijos, en fin, son ingresos que no están relacionados con la operatividad de la empresa y que no es indispensable que existan. Si en algún momento usted en un ejercicio no lo encuentra, no es porque se me haya olvidado colocarlos, es porque probablemente no se generó. Como les decía, no es indispensable que se generen o no ese tipo de ingresos. Porque también sería extraño, les decía yo, que como no sabemos para dónde poner el ingreso de algo, lo vamos a poner en otros ingresos y resulta que esta cuenta es mayor que las propias ventas. Esa es una señal de alerta. Lo mismo los otros gastos, no pueden superar los gastos operativos, porque tanto los otros gastos como los otros ingresos son operaciones pequeñas en comparación a los demás gastos o los demás ingresos, ¿verdad? Por eso es que les decía yo que no es indispensable la presencia de estas cuentas, ¿verdad? No sé si tienen alguna consulta, jóvenes. ¿Alguna duda sobre la elaboración del estado de resultados? Bien, si no hay dudas, yo les traía acá en el documento, bueno, les traigo 2 ejemplos de estados financieros, perdón, de estados de resultados, ¿verdad? De 2 empresas distintas. Ustedes pueden ingresar en internet y buscar en páginas
oficinas contables, que son las más confiables, o páginas de finanzas, ¿verdad? Incluso, bueno, las de los bancos sí no es recomendable porque sus cuentas varían mucho, pero la gran parte de estados financieros que ustedes encuentran en Internet, las estructuras son muy similares. Aquí tenemos uno que yo les comentaba, bueno, los estados de resultados pueden hacerse desde una columna hasta 5, dependiendo cómo las elabore el contador o el sistema esté programado para hacerlo. Este de acá es de una columna, ¿verdad? Es de una empresa mexicana. Si se dan cuenta, la estructura es igual a la que hemos estado viendo, ¿verdad? Ventas, devoluciones sobre ventas, ventas netas, el inventario inicial, las compras, los fletes sobre compras, que son los gastos sobre compras también, las devoluciones y los descuentos, miren, la disponibilidad de mercancías y el inventario final. Tenemos acá el costo de ventas, cómo se determinó, y la utilidad de operación, ¿verdad? Aquí a un lado yo les he hecho el cálculo para que veamos que realmente es la información que se nos presenta acá, ¿verdad? Que estas son las ventas netas, este es el costo de ventas y la utilidad de operación, ¿verdad? 1.320.000, tal cual aparece acá. Luego, el único factor cambiante acá es que utilizan la cuenta de mayor, que es gastos de administración y gastos de ventas al final. Y al principio ponen cada una de las partidas, si podremos ver acá, ¿verdad? Sueldo de vendedores, comisiones, servicios, y luego están los gastos de ventas. Y acá igual, colocan primero las partidas y luego la cuenta de mayor. La utilidad neta operacional, si hay comisiones en este caso, ingresos no operacionales que pudiéramos conocer nosotros como otros ingresos. Y acá la utilidad de operación antes de impuestos y participación de los trabajadores se llama allí. Participación de los trabajadores en las utilidades. Es una variante que hay en el estado de resultados acá. Si ven, el impuesto sobre la renta es del 28% para este caso. Y la utilidad neta, que era lo que les decía. Aquí hay unas firmas que de hecho yo no se las mostré en el estado de resultados porque solo estamos trabajando con la estructura, pero sí lleva firmas, ¿verdad? Lleva firma de quien lo elaboró, del auditor externo y del representante legal o dueño de la empresa, ¿verdad? Pero en este caso, pues nosotros no lo pondríamos en la estructura. Y acá, este estado financiero, estado de resultados, que en lo personal me gustó mucho y es con el que yo estoy más de acuerdo para elaborar por el orden en el que se presentan las cuentas. Lástima el nombre de la empresa, ¿verdad? Pero omitamos ese pequeño detalle. Y tenemos acá, si nos damos cuenta, que todas las cuentas que aparecen en este estado financiero son las mismas que nosotros utilizamos en el que hemos elaborado hoy, ¿verdad? Solamente que este estado de resultados tiene 4 columnas, por lo mismo que les he ido indicando. Prácticamente se realiza la operación y en la siguiente columna se coloca el saldo, ¿verdad? Para ir trabajando con los saldos y los últimos saldos al final, hasta determinar, en este caso, ¿verdad? Tenemos los gastos de operación, de ventas, los productos financieros o gastos financieros que también se pueden clasificar de esa manera. Y la utilidad antes de impuesto, en este caso el cálculo es del 30% de la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades. Como les decía acá, está la firma de quienes lo han elaborado y quien lo revisó, ¿verdad? Que también es parte esencial en el estado financiero, pero les repito, nosotros esa parte no la vamos a tocar, no la vamos a poner en el formato, sino que simplemente vamos a trabajar con la propia estructura del estado de resultados. Bien, luego de observar estas estructuras y el estado de resultados que nosotros hicimos anteriormente, ¿tienen alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Algún paso que no nos haya quedado claro o que nos hayamos confundido? ¿Alguna duda?
¿No tienen dudas, jóvenes? Bien. Gracias. No sé, tenemos programado un examen para el 2 de junio, pero creo que tenemos suficiente material, ¿verdad?, para evaluar un estado de resultados el día de mañana, ¿verdad? Solo nos quedaría pendiente el balance general, que serían las 2 últimas clases si decidimos hacer el examen el día de mañana. Mañana sería solamente sí, voy a subir el documento, voy a subir la presentación de PowerPoint y voy a subir el video también, ¿verdad? Todo va a estar en la plataforma a más tardar hoy por la tarde. Como les comentaba, ¿verdad? Solo haríamos un estado de resultados para entregarlo mañana. No sé cómo se sienten ustedes, porque yo estaba pensando que si lo hacemos 2 de junio, estamos muy cerca de parciales y yo sé que hay muchas actividades que tienen que entregar ustedes y también pues estaría en los últimos temas que vamos a desarrollar, el último tema que es el balance general, ¿verdad? No sé si movemos la actividad para el día de mañana y nos quedamos los 2 últimos días de clase con ejercicios antes del parcial y solo evaluamos estado de resultados mañana. ¿Qué les parece si hacemos eso? ¿O dejamos la actividad para la otra semana? ¿Qué opinan? Me gustaría escucharlos o leerlos si quieren escribir en el chat, ¿verdad? Si no, dejamos la actividad para el 2 de junio. Yo creo que sería mejor para mañana. Para mañana. ¿Y los demás qué opinan, jóvenes, los que están acá? Quiero ver, creo que alguien escribió. Por mí está bien, licenciada, dice. Está bien para mañana. Sí, creo que como solo evaluaríamos el estado de resultados nada más, pienso que podemos hacer un ejercicio mañana, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso. Hagamos el examen mañana. Gracias, Jacqueline. Hacemos el examen mañana y nos quedamos las 2 últimas clases, ¿verdad?, con el balance general, ya para finalizar el periodo, ¿verdad? No sé si tienen alguna consulta, ya sea de este tema o de alguna otra, o sobre la actividad o los últimos temas que veremos. No sé si alguien quiere consultar algo. Yo, licenciada, sobre la actividad de mañana, ¿verdad? ¿Estaría todo el día o solo hora clase? Como solo es el estado de resultados, y mañana tenemos a las 6:45 la clase, ¿verdad? Sí serían las 2 horas clase, porque como solo es el estado de resultados, he estimado más o menos que nos llevaríamos, si al caso, 1 hora, pero como está entre las preguntas, ¿verdad?, que hacemos cuando estamos haciendo el laboratorio, sí serían las 2 horas clase. Si tienen algún inconveniente, ¿verdad?, en cuanto a que tienen, no sé, si trabajan o surge alguna dificultad al momento de poder entregar la actividad, si tienen alguna cita médica o qué sé yo, ¿verdad? Sí les pido que me digan con tiempo, ¿verdad? Pero sí estipulo yo que las 2 horas clases son suficientes para hacer solamente el estado de resultados, ¿verdad? No se enfoquen en balance de comprobación porque es algo que ya evaluamos, sino que solamente en el estado de resultados, en esta última parte que hicimos, ¿verdad? ¿Qué les facilitaría yo? Prácticamente los saldos que necesitan, los porcentajes de distribución de los gastos de operación y ya con eso pues ustedes hacen el estado de resultados, ¿verdad? Licenciada, ¿y esos datos los subiría mañana mismo o ahora por la tarde? Miren, he pensado activarlo, casi siempre se los activo a las 7 de la noche del día anterior, ¿verdad? Entonces, si quieren para que lo comencemos a trabajar,
Se los voy a activar hoy a las 7, ¿verdad? Comiencen a trabajarlo y mañana en la mañana, a las 2 horas clase, verificamos, bueno, continuamos haciendo laboratorio, obviamente, ¿verdad? No me vayan a preguntar, mire, Lick, y esta es la respuesta, o con esto cuadra, o no, ¿verdad? Preguntas de forma del examen, ¿verdad? Para que lo trabajen en las 2 horas clase, ¿verdad? Lo vamos a hacer de esa manera. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda? Bien, si no hay dudas, quiero ver acá. No se me vayan a salir de la sesión, por favor. Hasta mediodía estaría habilitado. Las 2 horas clase, de 6:45 a 8:30. ¿Verdad? Si tienen algún problema, sí les pido que se comuniquen conmigo antes, ¿verdad? Tal vez tienen programada alguna actividad, aunque recuerden que a las 2 horas clase tenemos que estar aquí conectados, ¿verdad? Así que, porque también tengo yo otras materias y a veces si me escriben yo no voy a poder contestarles de todas formas. Entonces tratemos de hacerlo en esas 2 horas. Si hay algún problema, repito, si tiene alguna situación, alguna cita médica o algún problema personal, ¿verdad? Sí le pido que se comunique conmigo. Casi siempre estamos todos a la hora de el miércoles en la mañana, 6:45, así que hagamos eso mañana también, ¿verdad? Conectémonos a esa hora, hagamos el examen y ahí cualquier duda, pues ustedes me consultan, yo siempre estoy conectada en la sesión y ustedes pues también me pueden consultar por el WhatsApp, ¿verdad? Recuerden que siempre estamos conectados cuando hacemos las evaluaciones. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda que tengan, jóvenes? Bien, si no hay dudas, les pido por favor que coloquen su nombre completo en el chat para la asistencia de este día, por favor. Y nos quedaríamos hasta acá. Nos veríamos el día de mañana a las 6:45. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, licenciada. Cuídense mucho, que tengan un feliz día. Feliz día, Lick. Gracias igual, cuídense. Gracias igual. Feliz día, Feliz día, Lick. Gracias igual, cuídense mucho. Feliz día, licenciada. Lick. Gracias.